Nos metemos a hablar de la realidad de Brasil, de Colombia, de México, de Venezuela, de la República Argentina. Erika Guevara Rosas, directora de Amnesty Internacional para América Latina. Hola Erika, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, bueno, decíamos, recién dábamos cuenta de una nueva denuncia que pesa sobre Michel Temer, el presidente de Brasil, por corrupción, por coimas. ¿Cuál es la visión que tiene Amnesty justamente ante esta realidad del vecino país? Bueno, el trabajo de Amnistía Internacional es monitorear Sí. la obligación de los estados del pleno respeto de los derechos humanos y sus compromisos internacionales. Lamentablemente lo que hoy ocurre en Brasil es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra región, es decir, un contexto de regresión en materia de derechos humanos, sumida en una crisis política. Brasil hoy día se encuentra en una situación de grave peligro en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las grandes mayorías. En esta crisis política que pareciera como una sombra que permite el avance de las fuerzas conservadoras, las fuerzas antiderecho, que hoy día inclusive aventajando esta debilidad institucional, se encuentran ante el Congreso presentando un sinnúmero de proyectos antiderecho que vienen a menoscabar el ejercicio de derechos de las grandes mayorías. Y eso es muy preocupante porque efectivamente en una crisis institucional democrática en donde los líderes políticos, en el caso de Brasil, acusados de grandes escándalos de corrupción, evidentemente ya no representan a las grandes mayorías, y hoy día ese desánimo por inclusive participar en la vida política está generando un ambiente de retrocesos. Erika, otra cuestión para consultarte es Colombia, el presente hoy de ese país. Varias veces se ha anunciado el acuerdo de paz, ¿finalmente se está cumpliendo esta vez? Bueno, lo que sucede en Colombia es también muy lamentable y contradictorio. Por un lado, representa una de las mayores esperanzas de que se ponga fin al conflicto armado que históricamente ha ensombrecido la historia de nuestra región, pero por otro lado nos encontramos con que el conflicto sigue tan vívido como nunca antes. En zonas rurales, por ejemplo en la zona del Chocó, con la incursión paramilitar, paramilitares que supuestamente se habían desmovilizado, pero que hoy día de desmovilización de la guerrilla de las FARC está dejando estas lagunas, donde los propios paramilitares están retomando el control territorial, desplazando a la población y cometiendo las mismas atrocidades que antes cometían. El desarme de la guerrilla de las FARC es un paso importante. Lamentablemente las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy día en Colombia no se dan en el contexto del conflicto armado, del combate. Se dan precisamente por los intereses políticos y económicos de una minoría en contra de las grandes mayorías. Son los defensores y las defensoras de derechos humanos, particularmente los líderes indígenas, los que hoy día están perdiendo la vida en la defensa y la promoción de los derechos de todas y Claro, todos. reiteramos, Erika es directora de Amnesty Internacional para América Latina. Para todas las Américas, Claro, incluido el norte. ¿hacia dónde va Venezuela, Erika? Bueno, Venezuela es uno de los grandes focos rojos de atención para la organización. La situación de derechos humanos cada día está en deterioro. Igualmente, en medio de una crisis política, una crisis polarizadora, en donde parecieran varios polos, ¿no? Los que se encuentran políticamente o se desencuentran, y lamentablemente los que quedan en medio es la mayoría de la ciudadanía, en la que hoy día se están violentando todos sus derechos humanos, desde los derechos económicos, sociales, el desabastecimiento de alimentos, el no acceso a servicios de salud médica, porque también hay un desabastecimiento de medicina, y sobre todo una restringida, una limitación a los derechos civiles y políticos de la población, que hoy día se manifiesta en un gran descontento social, y lo que encuentran es una respuesta represiva por parte de las autoridades del gobierno del presidente Maduro. Estamos a 100 días ya de esta ola de masivas protestas y pues casi 80 personas que han perdido la vida en este contexto. Erika, seguramente tendrán el foco puesto en México. Estamos recorriendo gran parte de nuestra América con una situación muy complicada. El asesinato en las últimas horas de un nuevo periodista, de un nuevo colega. Lamentablemente ya son varios los periodistas asesinados. Así es, México atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio. En México se está viviendo la profundización de una política errónea en materia de seguridad que ha generado condiciones para que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de más de 30,000 personas desaparecidas en la última década, estamos hablando de miles y miles de personas que se desplazan, y el lugar más peligroso para el ejercicio del
periodismo y de la defensa de derechos humanos. Erika, estamos con muy poquito tiempo. Esta tarde en el Congreso vas a estar hablando sobre el aborto, un tema muy complicado a la hora de comenzar a analizar, por ejemplo, lo que pasa en Bolivia, lo que sucede en Chile y en la República Argentina. Tu palabra hoy en el Congreso. Bueno, mi palabra es que tenemos que avanzar en llevar a nuestra región a ser una región modelo. Hoy día nuestra región es la que sufre los mayores retrocesos en materia de derechos de la mujer. En esta región se encuentran 6 de los 8 países que penalizan totalmente el aborto. En el caso de Chile es uno de estos países que tú mencionabas. Argentina tiene condiciones para avanzar en el diálogo, en el debate, y sin embargo esto no se da, sobre todo a nivel del Congreso. Es decir, hay políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo que de alguna manera han avanzado la posibilidad de que las mujeres accedan a su derecho a servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye el aborto. El Congreso hace algunos años tuvo una resolución que pudo lograr un avance significativo, pero hoy día está en manos del Congreso avanzar una legislación moderna que se encuentre a la altura de las necesidades y del cambio que se requiere en estos días. Erika, gracias por venir. Gracias a ustedes.